Hola compañeros del Grupo Huracán. A partir de ahora en esta presentación les quiero hacer una retroalimentación de la prueba de altimetría que hicimos el día de ayer para que se despejen algunas dudas, para que se aclaren algunos conceptos y para ayudarlos a complementar el conocimiento que ya tienen en el tema. Entonces vamos a ir paso por paso. Cada diapositiva que van a ver de ahora en adelante hace alusión a una pregunta de las del examen. En este caso, pues las de ustedes, el examen de ustedes del Grupo Huracán. Entonces vamos a dar paso a las siguientes diapositivas para que podamos ir viendo una por una las preguntas. Bueno, en esta primera pregunta se nos dice que una aeronave en descenso, acabando de dejar el nivel de transición, planea aterrizar en un aeródromo cuya elevación es 500 pies, sin cambiar el reglaje a la presión QNH, que es de 30.10 pulgadas de mercurio, que marcará el altímetro cuando la aeronave aterrice. Bueno, aquí pues es una situación un poco hipotética, eh, pues porque la aeronave va a aterrizar, a llegar al aeródromo con el reglaje de QNE. Fíjense que ella viene, tal como nos dice el ejercicio, ella viene saliendo, ¿sí? Dejando a un lado el nivel de transición, es decir, ella viene de reglar con QNE, de volar en toda esta zona conforme a niveles de vuelo y pues lógicamente al pasar el nivel de transición ella debe hacer un cambio de reglaje de QNE a QNH, pero no lo hace, sino que decide, en este caso, planea aterrizar con el reglaje QNE, es decir, sin cambiar a QNH. Entonces la pregunta es, una vez plante ruedas sobre el aeródromo, ¿qué le estará marcando el altímetro si está arreglando si lo está arreglando con el valor de QNE, es decir, con el valor de 29.92 pulgadas de mercurio? Entonces, una vez aterrice, nosotros vamos a intentar hallar esta longitud que hay aquí. Es decir, entre el aeródromo y la superficie de presión de 29.92. Entonces, hay que mirar además que nos dicen que la elevación del aeródromo es de 500 pies y que el QNH es de 30-10. Es decir, la distancia en pies entre el aeródromo, la distancia en pies entre el aeródromo y el nivel medio del mar es de 500 pies. Esa es la elevación. Entonces, tenemos que hallar esta parte que tenemos acá, esta longitud. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Debemos primero establecer cuál es la diferencia entre QNE y QNH. El QNE está situado en este punto, efectivamente porque el QNH es mayor y el QNH está en el nivel medio del mar, por eso el QNE debe ir un poco más arriba. Esa superficie de presión está por encima del nivel medio del mar. Entonces, necesitamos hallar esta diferencia que está aquí, que estoy marcando. Es una diferencia que vamos a hallar en qué? En pulgadas de mercurio. ¿Cómo? Hombre, vamos a tomar el QNE y se lo vamos a restar al QNH, es decir, 3010 menos 2992. Y eso nos va a arrojar un valor acá al final, que es la diferencia en pulgadas de mercurio entre las dos superficies de presión. Nos dice que la diferencia es de 0,18 pulgadas de mercurio. Luego hacemos la operación, la regla de tres simple, teniendo en cuenta que el gradiente de presión es de 1 pulgada por cada 1000 pies. Es decir, si ascendemos se reduce 1 pulgada por cada 1000 pies y si descendemos se aumenta 1 pulgada por cada 1000 pies. Entonces en este caso multiplicamos el valor que hallamos por 1000 para hallarlo en pies y nos da 180. Es decir, la diferencia en pies entre la superficie isobárica de 29.92 y el nivel medio del mar donde reina el QNH es de 180 pies. Ahora, ¿qué hacemos con esos 80 pies? Con esos 180 pies. Se los vamos a restar a la elevación, a esta longitud que está acá. Le vamos a restar esta parte de aquí para hallar esta, ¿sí? Para que nos quede solamente esa parte. Y eso será lo que le va a marcar el altímetro a la aeronave una vez ha plantado ruedas sobre el aeródromo, ¿sí? Reglando con 29.92. Entonces le va a marcar esto. Le quitamos 180 a 500 y nos marca 320 pies.
es lo que va a marcar el altímetro una vez la aeronave plante ruedas en el aeródromo reglando con 2992. Espero que les haya quedado claro. Esta es la manera de plantear este ejercicio y esta es la solución a él. Entonces pasamos al siguiente. En este punto, la pregunta número 2, se nos dice que una aeronave requiere hacer una aproximación al aeropuerto de Ipiales, Sierra Kilo, India Papa, cuya elevación es de 9.710 pies. Dice que al abandonar el nivel de transición, intenta arreglar el altímetro a la presión QNH, que es de 30,40 pulgadas de mercurio. Pero el altímetro se estropea y no puede cambiar de reglaje. ¿Qué le marcará el altímetro cuando aterrice? Se nos pregunta. Es similar al anterior. Sí, es un ejercicio similar. Por lo tanto, pues vamos a tratar de plantearlo igual y resolver para saber qué es lo que le marcará en esta ocasión el altímetro a la aeronave que se ve forzada a aterrizar con 2992, es decir, con QNE, porque se le estropea el altímetro cuando va a hacer el cambio de reglaje. Es la misma situación, ¿verdad? Entonces, la aeronave, ¿qué pasa con la aeronave? La aeronave viene descendiendo y entra aquí a la capa de transición. Luego de abandonar el QNE, viene descendiendo y para ello, ahí en ese punto debe cambiar a QNH. Pero se le estropea el altímetro, según lo que nos dice el ejercicio, y se ve forzada a hacer la aproximación e incluso aterrizar reglando con 2992. La pregunta, ¿qué marca el altímetro? Sí, ¿qué marca el altímetro cuando esta aeronave aterrice con ese reglaje? Bueno, en este caso es igual. Nosotros vamos a hallar esta longitud que está aquí. Como el QNH es mayor que el QNE, ya sabemos que estará por debajo. Entonces el nivel medio del mar estará por debajo de la superficie de presión de 2992, o lo que es lo mismo, la superficie de presión de 2992 estará por encima de el nivel medio del mar. Entonces, una vez hallamos la diferencia entre estas dos superficies de presión, entre donde reina el QNH y donde reina el QNE, entonces luego, una vez la hallamos, la convertimos a pies a través del procedimiento que se explicó en el ejercicio pasado. Eso primero nos da 0,48 pulgadas de mercurio, luego al convertirlo a pie nos da 480. Acuérdense que esto de multiplicarlo por 1000 es debido al gradiente de presión y haciendo una regla de 3 simple para poder convertir. Entonces, una vez tenemos ya esto convertido en pies, lo que hacemos es que se lo vamos a restar a la elevación para hallar, es decir, a la elevación le restamos esta parte en pies para hallar la longitud que se nos pide, que es esta, y que es lo que le va a marcar el altímetro a la aeronave una vez plante ruedas en el aeródromo reglando con 2992, es decir, con QNE. Por lo tanto, el valor que le va a marcar es de 9.320 pies. ¿Sí? Ese sería el valor que marcaría. Es una situación similar al ejercicio anterior. No creo que haya ningún problema con ello. Espero que también hayan aclarado la situación, aquellos que hayan tenido dificultades hayan aclarado cómo se hace este ejercicio. Hay que plantear siempre que si nos hablan de elevación es la distancia entre el aeródromo y el nivel medio del mar. Que si nos hablan de 2992 o que si nos hablan de niveles de vuelo, siempre es con 2992. Y en este caso, nosotros no estamos hallando un nivel de vuelo, sino lo que el altímetro marcaría si el aeródromo no hace cambio de reglaje cuando desciende, sino que decide, o en este caso, por una condición ya que se le sale las manos al piloto, tiene que aterrizar con el reglaje de 2992. Entonces espero que haya sido de provecho y pasamos al siguiente punto. En esta pregunta 3 se nos dice que momentos antes de despegar del aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja, el altímetro de una aeronave marca 613 pies, teniendo reglado a 2992. Si el QNH es de 29,72 pulgadas de mercurio, ¿cuál es la elevación del aeródromo? Bueno, aquí fíjense que es lo contrario que los ejercicios anteriores. Voy a borrar aquí pues lo que había rayado del ejercicio anterior, que lo tengo allí todavía. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se nos pide es lo contrario del ejercicio anterior. Ahora,
yo conozco lo que marca el altímetro con el reglaje de 2992 que tiene la aeronave antes de partir, pero a partir de allí yo debo hallar cuál es la elevación. Para ello tengo que tener en cuenta la relación o la diferencia entre QNH y QNE. Fíjense que en este caso el QNH es menor que el QNE, por lo tanto eso quiere decir que el nivel del mar está por encima que la isobara de 2992, o donde reina la presión de 2992. O lo que es lo mismo, que la superficie de presión de 2992 está por debajo del nivel medio del mar. Entonces, tenemos que hacer el procedimiento de hallar esta diferencia entre las dos superficies de presión, y una vez hallada esa diferencia, en este caso se la vamos a restar es a lo que le está marcando el altímetro a la aeronave, porque tiene reglado el altímetro con 2992, nos dice que es 613 pies. Entonces esta partecita que vamos a hallar aquí, se la vamos a restar a 613 pies para hallar esta longitud que está aquí, que es la elevación del aeródromo, ya que es la elevación del aeródromo, ya que es la distancia con respecto al nivel medio del mar que tiene el aeródromo. Entonces aquí procedemos matemáticamente. El QNE le quitamos en este caso el QNH porque el QNE es mayor. Eso nos da 0,2 pulgadas de mercurio, que al convertirlo a pies a través de la regla de 3 simple, que se fundamenta el gradiente de presión que ya conocemos, nos da 200 pies. Y esos 200 pies, como dije, se le van a restar a los 613 pies, que es lo que le está marcando el altímetro de la aeronave, para hallar la elevación, es decir, la distancia respecto al nivel medio del mar que tiene el aeródromo. Eso nos da 413 pies. Nos da 413 pies, que es la elevación del aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja, de acuerdo a los datos suministrados aquí en el ejercicio. Entonces espero también que les haya quedado claro. Igual estos archivos los van a tener a la mano para que constaten lo que ustedes hicieron. Bueno, en este último ejercicio, en la cuarta pregunta, entonces lo que se nos pide es una pregunta de opción múltiple con única respuesta. Hay que escoger una entre varias opciones. Entonces aquí lo que se nos pide es lo siguiente. Dice, al aterrizar una aeronave con el altímetro reglado a 2992, este le marcará, ¿qué le marcará si el altímetro está reglado a 2992? ¿Qué le va a marcar el altímetro en cuanto a pies, o qué será la razón de ser del marcaje del altímetro? Bueno, que hay que tener en cuenta que para que esto ocurra, pues tiene que pasar lo mismo, ¿verdad? Tiene que pasar lo mismo que hemos visto en los ejercicios anteriores. ¿De qué trataba esto? Esto trataba más que todo en poner en contraposición los reglajes QNH y QNE. Fíjense que no se habló del QF de QNH y QNE, fíjense que no se habló del QFE para nada, ni se hicieron ejercicios con QFE. Pero entonces, eh, tratar de que quede bien clara la diferencia entre QNE y QNH. Todos los ejercicios se basaron en aterrizaje con 2992, si se dieron cuenta. Y ahora precisamente se nos pregunta también sobre 2992. Es para que quede claro todo, o sea, la intención es esa. Entonces, efectivo que cuando la aeronave haga la aproximación y aterrice aquí con 2992, el altímetro le va a marcar la opción D, distancia en pies hasta la isóbara de 2992, es decir, esto que hemos marcado acá. Distancia en pies, un número X de pies hasta la isóbara 2992. Incluso es posible que le marque 0 si la isóbara de 2992 estuviese exactamente a nivel medio del mar. ¿Ya? Entonces, o sea, le marcará un número X de pies o 0 si la isóbara de 2992 está al nivel medio, a nivel del aeródromo. Corrijo, si la isóbara de 2992 está a nivel del aeródromo, entonces eso le marcaría 0, el altímetro le marcaría 0 a la aeronave. Si está a una distancia por debajo del aeródromo, entonces le va a marcar un número X de pies, que es la distancia entre el aeródromo y la superficie de presión de 29,92 pulgadas de mercurio. Entonces, digamos que la respuesta correcta era
29, distancia en pies hasta la isobar 29,92 pulgadas de mercurio es la opción D. Era la respuesta correcta. Entonces, hasta aquí esta breve retroalimentación. Espero que les haya gustado y les haya complementado sus conocimientos y aclarado las dudas que hayan tenido. Entonces, cuídense mucho y espero que sigamos en este proceso de aprendizaje de la mejor manera. Hasta pronto.